Un cordial saludo con todos. Somos estudiantes de la Universidad Señor de Cipán, de la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana. Tenemos como curso Física Médica, en el cual vamos a tocar un tema titulado La espirometría, un método de diagnóstico en la salud. Los integrantes son Andamayo Santamaría Brisa, Banda Vázquez Stephanie, Burgos Coronado Diego y Bardales Bueno Débora, quien les habla. Bueno, como primer punto tenemos la fisiología pulmonar. Como sabemos, la principal función del pulmón es la respiración, que obviamente se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos del cuerpo y expulsarlos en dióxido de carbono. Bueno, la respiración tiene un proceso en el cual se divide en la ventilación pulmonar, la difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Este proceso es considerado hematosis. El transporte del oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células desde ellas. Y por último, la regulación de la ventilación. La ventilación pulmonar es el flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Tenemos la mecánica de la ventilación pulmonar, que es un movimiento de abajo hacia arriba del diafragma, alargando y acortando la cavidad torácica, por elevación y descenso de las costillas para poder aumentar y disminuir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica, como se muestra en la imagen. La expiración y la inspiración. Los músculos que trabajan en la respiración tenemos dos. En ellos se dividen los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. En los músculos inspiratorios tenemos los intercostales externos, aunque otros músculos que construyen son los músculos esternocleidomastoideos, y también esos músculos hacen que se eleve el esternón. La difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Este proceso, como ya lo había mencionado, se denomina hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es un proceso de intercambio gaseoso que se produce en los capilares sanguíneos de los alvéolos mediante la difusión de gases, o sea, entre el oxígeno y el dióxido de carbono. La efectividad de la hematosis está fuertemente ligada también a lo que se le conoce como la relación de la ventilación-perfusión. Entonces, esto hace que la relación entre el volumen del aire que circula entre los alvéolos y la cantidad de la sangre que circula entre las cavidades pulmonares. Volúmenes y capacidad pulmonares. Bueno, aquí se va a ver el registro de las variaciones del volumen pulmonar en el espirómetro, en donde la espirometría se denomina la ventilación pulmonar y se estudia el registro del volumen del aire que entra y sale de los pulmones. Entonces, en los volúmenes pulmonares, el volumen de aire que se moviliza en la ventilación es variable y depende de los movimientos que uno va a realizar en la elasticidad pulmonar. Ahí va a variar lo que es el volumen de la corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. También tenemos lo que son las capacidades pulmonares. Entonces, ahí al describir los sucesos del ciclo pulmonar, a veces es deseable considerar juntos dos o más volúmenes, en donde estas combinaciones reciben el nombre de capacidades pulmonares. Entonces, se menciona la capacidad inspiratoria, la capacidad residual, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Física pulmonar. En esta parte veremos los elementos de la dinámica de fluidos aplicables en la función respiratoria. En la primera tenemos el principio de Bernoulli. Este principio fue manifestado por primera vez por el matemático suizo Daniel Bernoulli entre los años 1700 a 1702, realizado en un texto escrito en 1738 cuando trabajaba con San Petersburgo, en Rusia. Posteriormente fue emanada en forma de ecuación por su asociado Leonhard Euler en 1775. Asimismo, este principio de Bernoulli
se origina a partir de la conservación de la cantidad de movimientos para una partícula de fluidos que se desplaza a lo largo de una línea de corriente. Otra manera de obtenerlo es basándose en la primera ley de la termodinámica aplicada al sistema de flujo estacionario. Un ejemplo relacionado con este teorema se observa en el sistema respiratorio, ya que esto se aplica con la finalidad de explicar la fluidez del aire cuando pasa rozando las paredes de conductos como la faringe, laringe, tráquea, donde tiene mayor fluidez, presenta mayor diámetro, y al pasar a los bronquios, aquí se aplica la ley de Pousevilla, puesto que el aire embotella, turbulencia, y busca el mejor camino para llegar a los pulmones y luego a los capilares donde la sangre después se oxigena. La ley de Pousevilla también es conocida como Pousevilla. Se trata de una ley física diseñada en 1840 concerniente al volumen de flujos estacionarios laminares o líquidos viscosos uniformes e incompresibles, que pasa a través de un tubo de carácter cilíndrico realizada por Street en 1975. Flujo laminar y turbulento en la respiración. El flujo laminar, las partículas de estos fluidos se mueven a lo largo de láminas adyacentes sin combinarse. La agitación de las partículas del fluido es obra de naturaleza molecular. Asimismo, están prohibidas a moverse en trayectorias, especialmente paralelas. Debido regularmente a la acción de la viscosidad, el estudio del flujo laminar es explicado por la ley de Pousevilla, como hemos explicado anteriormente. Por otro lado, en el flujo turbulento, las partículas de fluido no permanecen en capas, sino que se mueven en forma heterogénea a través del flujo, deslizándose más allá de otras partículas y chocando con algunas otras, produciendo una combinación rápida y continua del flujo. La medición de turbulencia es explicada por el número de Reynolds. En el flujo transicional es una combinación de flujos laminar y turbulento, por lo que suele ocurrir en puntos de ramificación a obstrucciones parciales. El flujo laminar en la respiración solamente ocurre en las vías más diminutas, donde la velocidad lineal del flujo aéreo es extremadamente baja. La velocidad lineal es igual al flujo dividido entre el aire de corte transversal. El flujo turbulento en la respiración y en la transicional son generalmente flujos inspiratorios y expiratorios. El número de Reynolds es realizado por Osborne-Reynolds en 1883. Es un número adimensional utilizado para describir el movimiento de un fluido. Es el cociente resultante de comparar las fuerzas de inercia y los términos viscosos en las ecuaciones de Navier-Stokes, que determinan el movimiento de los fluidos. A continuación, veremos la fórmula que se explica en un tubo. La que se ve es la fórmula. Con respecto al número de Reynolds, tiene una relación con el flujo laminar y turbulento. Comenzando por la historia de la espirometría. Etimológicamente, espirometría significa medida del aliento o respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático que se realiza en el cuerpo, en el cual absorbemos el oxígeno y expulsamos el aire al momento de hacer la acción respiratoria. El cirujano inglés llamado Hutchinson inventó una campana calibrada, sellada de agua, que permite recoger el volumen del aire expirado después de una inspiración máxima. La espirometría, prácticamente tal como hoy la conocemos, nace de su mano al diseñar el primer modelo de espirómetro. Tipos de espirometría. Tenemos la espirometría simple y la espirometría forzada. La diferencia entre ambas está en el tiempo en realizar la maniobra. La espirometría forzada es la que se utiliza habitualmente, pues proporciona información de más relevancia clínica. La diferencia entre ambas está en el tiempo en realizar la maniobra. La espirometría forzada es la que se utiliza habitualmente, pues proporciona información de más relevancia clínica. La espirometría simple es, tras la expiración máxima, se expulsa todo el aire de los pulmones durante el tiempo necesario para ello, mientras la espirometría forzada, tras una inspiración máxima, el paciente expulsa todo el aire que sea capaz en el menor tiempo posible. Eso nos aporta diversos flujos y volúmenes.
Luego tenemos los diferentes tipos de espirómetros, que son los espirómetros de agua o campana, que fueron los primeros aparatos que se utilizaron y aún se siguen empleando hoy en día. También tenemos los espirómetros de fuelle, que tienen un circulito que empuja el fuelle, que transmite la variación del volumen a una guía conectada a un registro en el papel. Y tenemos los neumotacómetros, que son aparatos que incorporan en la boquilla una resistencia que hace la presión antes y después de la misma, o sea, en la inspiración y luego en la expiración. La utilidad de la espirometría. Es un análisis común de consultorio utilizado para evaluar cómo funcionan los pulmones, midiendo cuánto aire inhalas, cuánto exhalas y con qué rapidez exhalas. Las recomendaciones para el paciente antes de la prueba es evitar fumar por lo menos 2 horas antes, no utilizar ropa muy apretada o que te agite, no se requiere ayuno para esta prueba y evitar el ejercicio intenso antes de la prueba. La preparación del equipo antes de la prueba es que todos los componentes deben estar debidamente desinfectados. De acuerdo al espirómetro, dar el tiempo suficiente para que pueda apretar y pueda calentarse. La espirometría diagnosticada se debe realizar en ambientes de temperatura controlada entre 17 y a los 40 grados y calibrar y verificar la calibración del espirómetro. Exposición, voy a hablar sobre la importancia de la espirometría en el descarte de pacientes pulmonares. Su utilidad trasciende el ámbito de la neumología y en los últimos años se está incorporando progresivamente en la atención primaria y otras disciplinas médicas. Esa prueba de función pulmonar permite el cribado, el diagnóstico y la monitorización de las enfermedades respiratorias. A continuación, veremos su importancia del diagnóstico en estas enfermedades. La primera enfermedad que vamos a ver sobre su diagnóstico de esta prueba es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para su diagnóstico se debe evaluar de manera cuidadosa primeramente los síntomas, después los antecedentes de exposición a agentes irritantes al pulmón como es el tabaquismo y los antecedentes familiares. Asimismo, se debe realizar una exploración y lo más importante es realizar pruebas para examinar su función pulmonar. Entre estas pruebas se encuentra la espirometría, ya que es el elemento fundamental en el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se basa en el estudio del grado de obstrucción del flujo aéreo. Esta mide el volumen de aire que una persona es capaz de realizar al expirar con todas sus fuerzas. El valor más importante es del volumen del aire expirado en el primer segundo. Siguiente. Ya. La siguiente enfermedad es sobre pacientes con asma. La espirometría forzada con prueba broncodilatadora en esta enfermedad es una prueba fundamental tanto para el diagnóstico como el seguimiento del asma. Esta prueba se encarga de medir la cantidad y la velocidad que se desarrolla en la salida del aire durante la expiración. Uno de los parámetros que se adquiere para la cuantificación de la obstrucción de las vías aéreas es el volumen del aire exhalado en el primer segundo. Esto consta de una prueba basal para medir estos flujos. Posteriormente se administra un broncodilatador y se realiza otra vez la prueba. Los resultados ponen de manifiesto la reversibilidad de la obstrucción que caracteriza a los pacientes con asma. Si la prueba broncodilatadora es positiva, significa que hay una mejoría sustancial en los parámetros de obstrucción bronquial, es decir, que los bronquios se dilatan significativamente. En los pacientes con COVID-19, como bien sabemos, esta enfermedad es nueva y la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio ha notificado recientemente a través del documento de recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en las unidades de función pulmonar de no realizar la prueba a pacientes con sintomología respiratoria, a menos que se les haya realizado una prueba de PCR, teniendo como resultado negativo en los últimos 72 horas y hayan pasado al menos 14 días desde la desaparición de los síntomas. Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.